¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. La contingencia cambia cada día. El análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Para ello está el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos en la jornada del día miércoles 8 de abril. Muy buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ti, particularmente para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En una jornada álgida, cuando estuvimos a un poquito más de una hora de que se iniciaran los bombardeos los bombardeos prometidos por Trump, si es que finalmente Irán no, abría el estrecho de Hormuz, que está causando tanto daño económico en el mundo por los precios de los combustibles. Se llegó a un acuerdo. Las amenazas yo diría que este término del aviso que ya había señalado a los cuatro vientos Trump respecto a que iba a hacer desaparecer esa civilización si finalmente no se abrían al paso de los buques tanques que llevan petróleo a distintos lugares del mundo, generó yo diría, unas expectativas enormes. Aquí mismo, en nuestro escritorio de Razones de Estado, estábamos ya atentos a lo que estaba pasando con distintas fuentes de Europa y Estados Unidos, justamente para ver qué se estaba haciendo, cómo iba la tratativa y qué es lo que estaba haciendo particularmente los otros países interesados en que esto, se detuviera, que hubiera una tregua, porque esto no es el final de esta guerra, es una tregua de 15 días, que tiene distintas, miradas, que tiene distintas, conclusiones, y que tiene, por supuesto, distintos análisis. Aquí, distinguidos auditores, lo que ha ocurrido es que esta pausa en la guerra, porque no es el final de la guerra, es una pausa, este alto al fuego por 2 semanas que han suscrito tanto Irán como Estados Unidos. Quiero decir Estados Unidos porque acá no estuvo Estados Unidos e Israel, solo Estados Unidos, para poder parar este conflicto por mientras y reestudiarlo, abre condiciones que no nos vamos a poder hacer todas en este programa, sin duda, pero iremos a las más importantes. Este alto al fuego de 2 semanas es una mediación de Pakistán y de China, que logró apaciguar y convencer a Irán de que esto iba a ser una catástrofe para ellos. Y que finalmente los costos no lo iba a pagar solo Irán, sino que también todo el mundo que rodea a Irán, el mundo musulmán, el mundo clerical, pero sobre todo también el mundo entero, y que Irán estaba perdiendo aceleradamente una cierta confianza, porque más allá de que muchos en su ánimo interno no toleran el mundo occidental liderado por Estados Unidos, particularmente espacios políticos que en Chile también tienen su propia dimensión, se hacía necesario asumir que el daño que se le iba a producir a Irán iba a ser un daño muy fuerte, muy potente, distractivo y económicamente muy alto. Entonces Irán finalmente cede y abre el derecho de Hormuz. Y Trump detiene todos los bombardeos y las operaciones que ya estaban en juego. Destruyó en las últimas 24 horas puentes y un montón de instalaciones que hacían ver que ya esta cosa se venía muy fuerte si finalmente Irán no cedía. Aquí, esto no es un acuerdo de paz, solamente es un espacio para que puedan sentarse a negociar mejor, porque lo que está en juego no es solamente el destrone del gobierno actual de Teherán, de Irán,
tiene que ver más bien en la regla del juego que están ocurriendo al frente, es decir, cuánto Estados Unidos, particularmente, y Trump en particular, va a sostener esto por más tiempo. Está pidiendo más fondos al Congreso norteamericano, 200.000 millones de dólares adicionales para sostener esta guerra. Y por su parte, ya Irán está pidiendo, entre otras cosas, compensaciones económicas por el daño que se le infligió a Irán. Hay muchas cosas que en este listado de 10 puntos básicos no van a tener ningún éxito, sin duda, porque primero es un repensar la guerra, pero yo quisiera entender que esto podría no, dilucidarse en tanto China no ponga de su parte también para influir en Irán, dado que Irán tiene más relaciones con China que con Estados Unidos. De hecho, Irán se ha declarado enemigo de Estados Unidos por más de 40 años. Entonces, las probabilidades de éxito son bajas a mi juicio, porque hay lo económico, ¿ya? Lo que pasa con Europa, con Asia, ¿ya? Y los mercados en general estaban presionando por cierta estabilidad, porque esa inestabilidad, entendámoslo así mejor, estaba llevando a varios gobiernos del mundo a tener que entender, algunos que colocaron plata, los que tenían para algún tipo de respaldo, para que no fuera tan fuerte la presión económica contra sus pueblos. En Chile, como no tenemos espaldas, tuvimos que traspasar todo ese costo adicional a la población, con toda la crítica y con todo lo que eso ya está generando. Y de la cual, ya obviamente las oposiciones a la política del mundo en cada uno de sus países, obviamente aprovecha estas circunstancias para culpar a los gobiernos de turno. Eso es parte de la política. También acá hay una fatiga militar, sin ninguna duda. Y hay costos que hay que asumir. Estados Unidos ha realizado miles de ataques sin lograr objetivos decisivos. Y eso es importante tenerlo en consideración. Porque a veces no bastaba solo con asesinar a Khomeini, el líder de Irán. Entonces pensó inicialmente que iba a ser una cosa corta. Quisiera recordarle que hace algunos meses más, cuando llega Netanyahu, el presidente de Israel, con varias de sus, prácticamente en silencio, a Estados Unidos con todo su séquito de expertos en inteligencia y sus generales más claves, a conversar con Donald Trump a Estados Unidos en la Casa Blanca, también Donald Trump con sus principales asesores, y determinan la guerra. Esto se pensó que iba a ser una cosa corta. Pero en lo tratado, en esa conversación, no se tuvo en consideración un tema que era importante, a mi juicio, o cuando se trató muy someramente, que era lo que podía eventualmente ocurrir con el estrecho de Hormuz, que fue lo que finalmente gatilló una internacionalización del conflicto. Y eso obviamente requería, porque en todo el mundo, incluso en China, subieron los combustibles, colas para comprar combustible más barato antes que subieran, y en Chile obviamente todos sabemos lo que aquí ocurrió. Ahora bien, hay un desgaste económico, militar y político en esto, no hay ninguna duda. Y ambos bandos tienen afanes ya para bajar la intensidad, para repensar mejor estas cosas y saber quién finalmente va a ser el derrotado aquí. Una guerra ya que lo que busca inicialmente es controlar el enriquecimiento del uranio para fabricación de bombas atómicas que tiene Irán. Eso es viejo, ¿ya? Y los organismos de inteligencia occidentales que trabajan en Irán han sido particularmente claros en decir que eso no se ha terminado. No tienen un uranio enriquecido al más del 90% que se necesita para las bombas atómicas.
todavía, pero ya tienen uranio enriquecido a un 60% y hay distintos espacios, distintas colaboraciones internacionales que están haciendo que lo puedan enriquecer mejor para objeto de la fabricación de bombas atómicas. El punto, distinguidos auditores y televidentes, también es otro. Que los enemigos de Estados Unidos, los que han firmado acuerdos contra Estados Unidos o para aliarse frente a una, digamos, una agresión norteamericana, como son China, Rusia y Corea del Norte, tienen afanes, ¿ya?, para que Irán tenga su bomba atómica y de alguna manera represente una amenaza adicional a Estados Unidos. Y eso nosotros tenemos que tenerlo absolutamente claro. Uno podría tal vez, digamos, alivianar el comentario en el sentido que no fuera tan intenso, pero eso es en la guerra. Y como hemos señalado siempre aquí en Razones de Estado, el tema justamente va porque dominemos ciertos espacios de poder y cómo se ejerce el poder, no solamente en la política interna, que eso es más bien una cosa más bien baladí, pero tiene que ver con una cosa de, digamos, de movimientos estructurales de este ajedrez político del mundo. Claro que a China, claro que a Rusia y Corea del Norte le interesa que Irán tenga la posibilidad de amenazar, ¿ya?, a Estados Unidos con una bomba atómica. Y eso, independiente de todos los registros y todas las consideraciones, digamos, tecnológicas, particularmente con el advenimiento de la inteligencia artificial que ha significado esta guerra. Y un aparato que hasta hace años no se conocía, los drones, hoy día no solamente recogen información de lo que están mirando, sino que pueden llevar cargas nucleares, ¿no?, o cargas, digamos, de bombas. Un tema que obviamente en la historia de la humanidad siempre se ha presentado y que tenemos que lidiar con esto porque distintos filósofos han pensado si el estado natural del hombre es la paz o es la guerra. Hace solo 80 años, o sea, ayer, ya terminamos una guerra cruda como fue la Segunda Guerra Mundial. Esto en la historia del mundo, 80 años, es nada, es muy poco. Y miren lo que estamos nuevamente. Un tema que es parte de la, digamos, de la idiosincrasia humana, la guerra. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, independientes de buenos ánimos de vecindad que hoy día anima al mundo en general, los países siempre deben estar preparados para eso. Y la guerra puede darse en muchos sentidos, no solo la guerra, digamos, la guerra, lo bélico, sino que lo que produce debilidad en los pueblos para que sean fácilmente arrasados. La historia está llena, pero llena de esas situaciones. Los pueblos, los países, las repúblicas deben prepararse no solamente para la guerra bélica, sino que para tener ciudadanos lo suficientemente empoderados y que sean capaces de contribuir con iniciativas, con ideas, con análisis, con trabajo para sostener un eventual respaldo. Si nosotros vamos más lejos, en la historia de Chile eso ya se hizo. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, sin querer ser chauvinista, nosotros los chilenos nunca hemos perdido una guerra. Y tampoco la vamos a perder, independiente de todas nuestras complejidades, de nuestras debilidades y de nuestra ceguera en algunos liderazgos políticos que no ven estas cosas. Y ustedes como asiduos o oyentes de nuestro programa Razones de Estado, tiene, a mi juicio, que dominar algunos de estos conceptos. Un país pobre es un país débil. Y eso es lo que somos, un país débil. Una guerra, ahí en Irán,
están hablando que hay miles de personas que se les murieron, los ataques y todo ese cuento. En Chile, litigiosos, auditores y televidentes, se nos mueren cerca de 40.000 chilenos y chilenas todos los años porque no tenemos dinero, ni capacidad, ni ahorro para poder atenderlos. Esa es una guerra brutal que nuestro sistema, nuestra clase política no quiere ver. Cuando analizamos temas internacionales y bajamos a estos puntos de nuestra realidad en Chile, ¿por qué debiéramos estar felices si se nos mueren 40.000 personas todos los años? ¿Y por qué es tanto el alarde mundial porque se han puesto un par de miles de iraníes en esta guerra, cuando nosotros se nos mueren 40.000? Eso lo llevo para que ustedes, distinguidos auditores y televidentes, también tengan la posibilidad de discernir y pensar sobre estas cosas, que ustedes las escuchan diariamente acá en Razones de Estado. Volviendo al tema de Irán, las posibilidades de fracaso que hay frente a esto son muy altas. Acá hay una tregua condicionada, no es un acuerdo sólido. Ya, depende que Irán cumpla con lo del estrecho de Hormuz, porque mañana podría decir, ¿sabe qué? Lo cierro de nuevo. Y depende también que Estados Unidos no ataque por ahora. Basta cualquier incidente, por poco que sea, ya para romper esa tregua condicionada. Israel, que no estuvo en este acuerdo, horas después de esta situación, bombardeó algunos sectores de Beirut, del Líbano, donde tiene información clara, donde hay, yo diría, huestes enemigas, elucubrando ataques contra Israel. Ahora, Irán no cree en treguas temporales. Irán ha dicho claramente que solo acepta acuerdos permanentes. O sea, Irán está en una posición de que no se siente un país derrotado, a pesar de que tiene muy poca marina, muy poca aviación, y lo que le queda hoy día es más bien el estrecho de Hormuz. Ahora, también para Teherán, para Irán, esto es una maniobra táctica de Estados Unidos. No es una solución real, porque hoy día lo que están buscando, según Irán, es que Estados Unidos también tome la rienda, porque acá está entrando rápidamente otros factores así, porque le están moviendo el agua a los países, particularmente a China, con que esto también está trayendo repercusiones a ellos. Y en esto de Irán enemigo de Estados Unidos, es importante que en la guerra los enemigos queden totalmente neutralizados. Y esto demuestra, lo del estrecho de Hormuz, que esto va a ser difícil que se logre, distinguidos auditores y televidentes. Las demandas iraníes son poderosas. ¿Qué pide Irán? Irán pide el retiro militar de Estados Unidos. Imposible. Todavía Irán no está derrotado. Posiblemente. Ya, un levantamiento de las sanciones contra Irán. Difíciles, ¿ya? Porque todavía no está derrotado. Y compensaciones económicas, justamente para poder recuperar todo lo que Estados Unidos e Israel debilitó o destruyó durante este espacio de guerra. Esto podría también entenderse como una rendición estratégica de Estados Unidos, y eso Estados Unidos no lo va a permitir. Claramente. Por eso que el acuerdo es un acuerdo de una tregua al fuego, pero hay que insistir respecto a cómo se van a considerar. Perdón, distinguidos auditores. Lo pienso mejor y digo así. ¿Cómo finalmente Irán va a entender
que no tiene espacios para seguir negociando, o que los respaldos que le da China y Rusia a Irán y Corea del Norte finalmente lo envalentonen para que siga en esta guerra. China, Rusia y Corea del Norte necesitan a un Irán fortalecido, no derrotado. Y eso hay que tenerlo sobre la mesa en cualquier momento, porque todos los análisis claros apuntan a eso. Ahora, ¿es viable lo que propuso finalmente Irán con apoyo de Pakistán y China? Yo creo que ya está dentro de un marco de negociación y está bien. Pero por ahora, eso no constituye ninguna posibilidad que sea un acuerdo final. Porque como señalábamos, no va a haber retiro militar de Estados Unidos, no van a haber levantamientos de sanciones y tampoco van a haber compensaciones económicas. Y eso, distinguidos auditores, para un país como Irán, que tiene 92 millones de habitantes, con una industria petrolera floreciente, un país desarrollado económicamente, hoy día, digamos, repiensa y recontrapiensa cuáles van a ser los nuevos aspectos de personas que donde hay que entender, distinguidos auditores, que hay mucha información. Algunas veces yo he tenido acceso respecto a libros que se han escrito, distinguidos académicos, respecto de la condición humana del pueblo de Irán. Ellos están dispuestos a inmolarse y morir por Irán. Eso no ocurre en Occidente, salvo honrosas excepciones. Permítame un paréntesis para que tengamos claro el combate de la Concepción en la Guerra del Pacífico en Chile. Cierro paréntesis. Entonces, Estados Unidos, no es viable que Estados Unidos retire toda su fuerza, imposible. ¿Ya? Tampoco va a levantar sanciones, ¿ya?, sin concesiones nucleares. O sea, obviamente, esto es un tema que muchos discuten, que tiene que ver con algo, porque si yo sé que al frente mío o dentro de este mundo existe alguien que me quiere aniquilar, que me quiere eliminar, y yo lo sé o usted lo sabe, usted tiene que enfrentar eso como lo enfrenta Estados Unidos. Irán quiere destruir a Estados Unidos. No es una posición, es una posición, yo diría, de la estructura de la República de Irán. Y eso, dentro de la, digamos, dentro de la forma en cómo se convive, entre comillas, entre los países, es un tema que ha sido siempre así. Por eso que Estados Unidos no quiere que Irán tenga algo que los pueda afectar. Y eso es razonable y eso no corresponde al derecho internacional, porque el derecho internacional, distinguidos auditores y televidentes, para que lo tengamos claro, se basa, querámoslo o no, en la fuerza. Y las Naciones Unidas, los países más grandes, tienen veto. ¿Cuáles son los países más grandes? Escuche: Estados Unidos, Rusia, China, para nombrar los tres del conflicto, que vetan cualquier condición de Naciones Unidas que no les convenga a sus países. El perraje, disculpen la palabra, de ahí para abajo, ya entramos en otra dimensión. Pero cualquier cosa que afecte esto, en la Nación Unida, con todo lo prostituida que está, tiene esa manilla, esa manuja, o sea, tiene esa musculatura. Nosotros los débiles estamos por allá por abajo. Los chiquititos, los pobres. Los grandes, los poderosos, determinan cuándo es viable o no una guerra. Y si en el aparato de seguridad de las Naciones Unidas, por lo menos hay dos países, uno que es Rusia y otro que es China, que necesitan a un Estados Unidos debilitada, este es un tema que yo me imagino que Trump
ya está conversando con sus asesores. Hace tiempo. Y sobre todo de acuerdo a este acuerdo que se hizo hace 12 horas atrás. Ahora, ¿cómo queda la posición de Trump? Yo diría que se fortalece dentro digamos, de Estados Unidos, porque hay mucha área, incluso de su propio partido, el Partido Republicano, ya que está incidiendo respecto a qué es lo que va a pasar con esto y si una guerra de esa naturaleza se puede ganar, como pasó con, no sé, con Vietnam, por ejemplo, ¿ya? Y cómo va a ser los recursos que Estados Unidos le está quitando a sus contribuyentes para ir a esa guerra. Ahora, Trump ya ha dicho que se cumplió con los objetivos militares. Sí, eso está por verse. Y que también evitaron una guerra mayor. También está por verse. Ahora, esta escalada, este esfuerzo que hace Trump para amenazar a Irán y decirle que si no abre el estrecho de Hormuz, se acaba la civilización, digamos, musulmana, por decirlo así, de Irán, fue muy fuerte. Corrieron al acuerdo, pero un acuerdo transitorio. Entre las debilidades, no logró derrotar a Irán y no logró eliminar su capacidad estratégica, porque todavía tienen el uranio, que dicen que lo tienen en otro país, algunos piensan que lo tienen hoy día en China. Algunos distinguidos colegas que se dedican al mundo de la inteligencia mundial. Ahora ganó una pausa, pero no ha ganado la guerra. Y eso está por verse. Así, distinguidos auditores y televidentes, terminamos los comentarios, son mucho más largos, podríamos estar conversando acá todo el día. Pero hemos tratado de resumir esto en lo que le hemos dicho recién. Esto fue lo que ocurrió, esto es lo que hay y lo que puse sobre su mesa, sobre sus oídos, para que ustedes puedan discernir respecto a lo que está pasando en nuestro mundo a través de este programa Razones de Estado. Quiero dejarlos invitados para mañana, porque probablemente hay otras raíces y otras cosas que están pasando ahí que van a quedar, que va a ser necesario de alguna manera explorar. Y con mucho gusto lo haré con ustedes. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy, miércoles 8 de abril del 2026, mitad de semana. Que tengan una excelente jornada y continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte.